Voy a grabar. Muy bien. Con el segundo tema hemos visto lo que corresponde a la geopolítica. ¿Correcto? Vamos a ver ahora aquellos personajes, así brevemente, aquellos personajes que, digamos, fueron los artífices de la geopolítica. Fueron aquellos artífices de la geopolítica. ¿Ya? Voy a subir un PPT, un segundito, si me permiten. Ya, a ver, vamos a ver. Un segundito, voy a subir. A ver si me permite. No me lo permite. Ya, vamos a ver. A ver, vamos a ver si está. Ya, no está. A ver. A ver, vamos a ver. Ya. A ver. A ver, vamos a ver si es este. A ver, ¿este será? No, este no es. No es este. Ya, bueno, no está. Bueno, vamos a explicar ya. Habíamos dicho que entonces en la geopolítica nos dice que tiene varios representantes. Entre ellos, vamos a decirlo así, representantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, donde ellos específicamente querían ver el espacio vital para lograr el bienestar de su pueblo. ¿Correcto? Querían el espacio vital para lograr el bienestar de su pueblo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que representó la evolución de la geopolítica. Vamos a hacer algunas preguntitas más o menos de lo que viene a ser la geopolítica. En este caso, cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió la geopolítica a través del tiempo. ¿Ya? A ver. Muy bien. A ver. Nos dice Rudolf Helen. Bueno. Rudolf Helen nos dice que él ve la geopolítica como si fuera un estado vivo. Ustedes mayormente saben muy bien el concepto de estado, ¿no es cierto? ¿Qué es un estado? Un estado es un país que está regido por leyes, que tiene autoridades. Eso viene a ser un estado, como por ejemplo el estado peruano. Somos un país regido por un presidente, un congreso que emite leyes. Entonces, eso viene a ser un estado. Y que, por supuesto, está en un territorio, el estado peruano está en un territorio y tiene población, una nación con su propia cultura. Entonces, eso es un estado. Entonces, ¿qué nos dice que Rudolf Helen? Rudolf Helen nos dice que el estado es un ser vivo. Y entonces, ¿cómo es eso de que el estado es un ser vivo? Desde el punto de vista de Rudolf Helen, nos dice que el estado tiene vida, pero así como tiene vida, también muere. Es decir, un estado nace, crece, se expande y después muere o desaparece. A ver, un ejemplo. Acá en el Perú tenemos el estado, era un estado, un país, una nación, se puede decir, el imperio de los incas. El imperio de los incas era un estado incaico, porque tenía un poder, el inca. Tenía una administración, tenía ahí, vamos a decirlo así, el Consejo Imperial, el Auti, el príncipe heredero,
Entonces tenía el curaca, el apunchic, hombres que dirigían las provincias, o el curaca que estaba a cargo de un ayu. Entonces, todo eso son, vamos a decir, autoridades. Entonces, el Tahuantinsuyo fue un estado incaico. ¿Qué nos dice Rudolf Helen? Nos dice que un estado puede nacer, crecer, expandirse y luego morir. A ver, veamos ese ejemplo. Entonces, el imperio de los incas nació, pues sí, nació en el Valle del Cusco, con Manco Cápac y Mama Oglio. O de repente con los hermanos Ayas. Nació. Muy bien. Y de ahí nos dice Rudolf Helen que después se desarrolla y se expande. Entonces, Manco Cápac al inicio formó unas aldeas en el Valle del Cusco y después los siguientes incas, ¿no es cierto? Manco Cápac, Sinchirroca, Cápac Yupanqui, extendieron el imperio y logrando formar el imperio con Pachacute. Extendió gran cantidad de territorio. Pachacute, gran fundador del imperio incaico. Entonces, Rudolf Helen nos dice, nace y crece, se expande muy bien. Y por supuesto que con Huayna Cápac logra su máxima expansión. ¿Podía crecer más? Sí, de repente podría haber crecido más. Lo malo que, bueno, sus hijos se pelearon, Huascar y Atahualpa se pelearon por el poder. Y lamentablemente también llegaron los españoles, pues. No llegaron a expandirse mucho más todavía. Entonces, Rudolf Helen nos dice, nace, crece, se expande y muere. ¿Y cómo muere el imperio de los incas? Una forma de morir es que fue conquistado por los españoles. Es decir, el estado incaico desapareció. El estado incaico murió, desapareció. ¿Por qué? Porque ya comenzaron a gobernar los españoles, los virreyes. Empezó el virreinato en el Perú. Entonces Rudolf Helen tiene razón. Un estado nace, crece y luego muere. Y así sucesivamente te puedo dar otro ejemplo. El Imperio Romano. El Imperio Romano surgió en Roma con Rómulo y Remo. De ahí, ¿qué pasó? Hubieron al principio reyes y después de los reyes, el pueblo estaba descontento con ellos y escogieron la república. Ya no querían reino, sino república. ¿No es cierto? Y por supuesto, después de la república viene el imperio. Entonces, Roma nace, crece, se expande. Por supuesto que Roma se convierte en dueño de casi todo el mundo de aquella época, del mundo antiguo, y luego muere, desaparece. ¿Cómo desaparece el imperio romano? ¿Cómo muere el imperio romano? Cuando es conquistado por los bárbaros germanos, pueblo, etnia, un pueblo bárbaro germano, llega a conquistar la ciudad de Roma y ahí Roma desaparece. Es decir, un estado, el estado romano, nace, crece, se expande y muere. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice Rudolf Helen. Nos plantea sobre la llamada, vamos a decirlo así, el estado es un ser viviente. Esa es la idea que nos plantea. Ahora, Karl Haushofer, ¿qué nos permite Haushofer? Nos dice, entre sus grandes ideas que tiene él, nos dice que el mundo tiene que ser dominado por solamente un pequeño grupo de países. El mundo debe ser dominado por un solo grupo de países. ¿Cuáles son esos países elegidos para dominar? Ahí entonces nos dice, Haushofer nos dice que, alemán por supuesto, nos dice que tiene que ser dominado por un país. América, todo el continente americano que sea dominado por Estados Unidos. Esa es la idea de Haushofer. América que sea gobernado por Estados Unidos. Europa y África, los continentes europeo y africano, que sea dominado por Alemania, ya que es un país poderoso. América, que sea dominado por Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país poderoso.
Muy bien. Ya tenemos América, ya tenemos Europa y África. Pero ¿y ahora quién va a dominar Asia? Una parte de Asia va a ser dominado por Rusia, porque es otro país fuerte, poderoso. Entonces, y después, el otro extremo de Asia, ¿correcto? Digamos la parte asiática, que sea dominado no por China, sino por Japón, que en esa época se estaba vislumbrando como una potencia, Japón. Es decir, entonces, Kaushofer nos dice que el mundo tiene que ser gobernado por bloques, que se forme 4 o 5 bloques y que en esos países, en esos bloques, uno domine. Pero lamentablemente, Kaushofer, su idea no ha sido muy bien recibida y no ha sido, los países no han aplicado esa idea. Y Haushofer también, claro, por supuesto, era de la idea del espacio vital para su país, Alemania. Es decir, necesitamos más espacio, más territorio para la población, para que viva tranquilo, en paz. Entonces, eso es lo que nos decía Karl Haushofer, ¿correcto? Eso más o menos era su idea, crear la idea de pan-regiones. Pan significa todo, es decir, todo una región. Por eso decimos panamericana. ¿Qué significa panamericana? Toda América, todo lo concerniente a América, todo el continente americano. Pan significa algo así como todo, que involucra mayor cantidad. Cuando decimos pan andino, significa que es todo, todos los Andes, todo lo que vive en los Andes. No la costa, no la selva, sino todo lo que es parte de la sierra de los Andes, pan andino. Entonces, Haushofer propuso las panregiones, es decir, cada sector, cada zona debería ser dominado por un país, ¿correcto? Ahora tenemos también la de Mackinder, el inglés. Él nos decía que la única manera de dominar al mundo es igual que en Estados Unidos, dominar el mar. Pero Mackinder también fue más allá, no solamente dominar el mar, sino que también nos decía que hay que dominar una zona llamada pivot. Una zona llamada pivot, sí. ¿Y dónde estaba esa zona llamada pivot? Estaba más o menos en Rusia. Él decía que el pivot era el corazón, la parte central del mundo. Y esa parte central del mundo se encontraba más o menos en Asia, en Rusia. Aquel que domine el pivot domina el mundo. Entonces, para eso habría que conquistar esa zona, dominar esa zona. Pero Mackinder, claro, por supuesto, se equivocó también porque al decir que la parte central de todo el mundo estaba más o menos por Asia, pues no fue tan claro, no fue tan cierto. ¿No es cierto? Pero más o menos él nos decía que el que domine el mundo se convierte en dueño de todo. Ahora, pero para eso había que dominar esa parte central. Él Mackinder veía que él era de la idea de una isla mundial. ¿Cómo es eso de una isla mundial? Él tenía la idea de una isla mundial. Decía que, como ustedes saben muy bien, los continentes, Europa, Asia y África están unidos, forman un solo continente. Entonces, Mackinder decía que esos 3 continentes forman una isla. Por eso le llama a ello isla mundial. Isla mundial le llaman. ¿Y quiénes son? Y entonces, ¿dónde quedaría América? América, si todo ello sería isla mundial, América sería otra isla. Australia, que está en Oceanía, sería otra isla. Esos serían llamados islas próximas. La isla mundial sería Europa,
África y Asia. Una gran isla, una isla grandaza, enorme. Y las islas próximas serían América y la parte de Oceanía. Así como Japón también, el país de Japón. ¿Correcto? Eso es lo que nos plantea Mackinder, ¿no? Si aquel que domina el pivot, domina el mundo. Y ese pivot estaba en el país ruso. ¿Correcto? Y Frederick Russell o Federico Russell nos plantea sobre el espacio vital, donde nos dice que el espacio vital es importante para todo país, toda nación. Si tú tienes espacio vital, vas a lograr que tu población esté tranquila, esté bien. Un segundito, creo que los vecinos están teniendo música. Voy a decirles que apague su... Muy bien, muy bien. Ya, disculpen la bulla, los vecinos hasta que ponen su música. Muy bien, entonces, el espacio vital. A ver, yo les digo a ustedes, jóvenes, el espacio vital también va a ser para ustedes aplicado. En su casa, en su hogar. El espacio vital es importante. Vamos a suponer un ejemplo. Ustedes forman una familia, tienen a papá, mamá, y por ahí de repente tienen un hermano, 2 hermanos, 5 hermanos. Y cuando se casen todos los hermanos, ¿qué es lo que necesitan? Si un hijo se casa, ¿qué es lo que necesita? Cuando se casa, necesita su espacio. Es decir, le dice, papá, mamá, ya me casé, tengo mi esposa, tengo mis hijos, ¿sabe qué? Aquí en esta casa nos queda vamos a decir, muy estrecho, entonces yo necesito buscarme otra casa. Entonces, es así que se busca otro lugar donde vivir. Eso más o menos es la geopolítica que se está aplicando. ¿Correcto? Así aplican los países. Cuando ven que ya hay demasiada población, entonces hay que buscar territorios para vivir ahí. Pero ¿qué hacemos con la población que vive en ese territorio? Bueno, habrá que matarlos, habrá que exterminarlos, habrá que sacarlos de ahí y botarlos a otro sitio. Y si no se puede, bueno, los terminaremos. Pues. Es la única manera, pero el espacio lo necesito yo. Eso es lo que mayormente se plantea en la geopolítica y se ha hecho a través de los años. Vuelvo a repetir, eso se ha aplicado a través de los años. Por eso que Hitler, cuando dijo, necesito espacio para mi pueblo alemán, ¿qué hizo Hitler? Mató pues a las personas, mató a los judíos, mató a las personas que estaban ahí y a todas las personas que vivían ahí, los botó de su casa. Cuando invadió Polonia, pues lo sacó a todos los polacos para que vivan los alemanes. Invadió Austria, invadió Checoslovaquia, todos esos países lo invadió. Invadió Italia, invadió Francia, ¿no es cierto? Entonces, ese espacio era para los mismos alemanes. Muy bien, a ver, no sé si ya me está quedando aquí, hasta aquí, alguna preguntita más o menos, si me están entendiendo la clase. Aquí, hasta aquí, alguna pregunta. No. Más o menos, para aclarar alguna duda. Ya se me va a ir el tiempo. No, profesor, nos va a enviar entonces la ficha, ¿no? A las hojitas, sí, para resolverlas. Sí. Como le digo, bueno,